el cual se llevó por delante a todos los dinosaurios que eran demasiado grandes como para entrar en el arca de Noé. Pero si eso fuera cierto, ¿qué pasó con los dinosaurios pequeños que sí tuvieron espacio para sobrevivir dentro de la barca, ¿no? La barca esta, del barco del Noé. Esta versión de la historia dice que cuando terminó el gran diluvio, 5 meses después de haberse iniciado, las condiciones sobre la Tierra cambiaron de manera drástica. Hubo muchos animales que se pudieron adaptar a ese nuevo estado, pero otros no pudieron hacerlo y desaparecieron. Eso es lo que ocurrió con los dinosaurios. Así es como, por otro lado, la historia en su vertiente religiosa conecta con la edad de hielo, indicando que después del diluvio el clima era helado, muy frío y con una pequeña cantidad de vegetación. La falta de alimento no ayudaba al sustento de estas grandes criaturas, cuyos niveles de alimentación eran mucho más elevados que los de otros animales, Miguel. ¿Cómo Pues la ves? es una teoría interesante, ¿eh? Sí. Interesante porque, mira, porque bíblicamente el diluvio fue para exterminar a los gigantes, a los nefilim, al producto de las relaciones de seres angelicales con las hembras del hombre. Okay. La raza de gigantes, del cual el último gigante supuestamente fue Goliat, el que fue muerto por David. Sí. Entonces pudiera ser, ¿por qué no? Como te digo, no podemos negar ni afirmar ninguna de las teorías, simple y sencillamente porque no estuvimos ahí. Y el apasionarte en defender algo que tú no eres testigo, pues es igual de vacío como los científicos dicen que es creer en algo, en la divinidad. Estamos en el mismo punto. Uh-huh. O sea, yo no he visto un dinosaurio, ni siquiera he visto un fósil, Sí. ni siquiera he visto un esqueleto reconstruido. O sea, el único dinosaurio que he visto es el que pinté ahí atrás del estadio. Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo te diré? ¿Qué relevancia puede tener en la vida de nosotros el saber que existieron o no existieron? Posiblemente es el saber si se nos ha estado enseñando la verdad o si es una de tantas mentiras que nos han inculcado en la educación. Porque incluso te voy a decir, aquí tengo un apunte de que hubo grupos cristianos en Estados Unidos en el 2015. Hubo propuestas de dejar de incluir a los dinosaurios como tema de estudio en las escuelas por algunos grupos cristianos. Se estaba pidiendo que se reformara eso, que no se enseñara. Claro que no se aceptó, porque fueron grupos minoritarios, pero ya hay esa inquietud de remover esa enseñanza de las escuelas. Se ha pedido incluso que se considere a los dinosaurios como un mito, como se considera a los dragones. Uh-huh. Entonces, ¿por qué aceptar que el dinosaurio existe y el dragón no? O sea, si vamos a reconstruir un animal a partir de un fragmento de hueso, pues podemos también dejar en tela de duda, de juicio, la existencia de los dragones, que ya habíamos comentado en otro programa. Sí. ¿Por qué? Porque si fue posible la existencia de dinosaurios, de animales tan grandes, ¿por qué no aceptar que pudo haber existido una serpiente voladora? Estamos en una paradoja, pues. Por una parte se nos pide que seamos racionales al analizar ciertas teorías, ciertas enseñanzas, pero también se nos pide que creamos en fantasías. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces puede ser producto de la fantasía los dinosaurios. Y no estoy afirmando, ojo, que no hayan existido, sino que pudo haber sido. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros no estamos seguros, no hemos visto, no lo podemos tomar como un hecho.
debemos aplicar nuestro propio criterio. Y como es el eslogan del programa, usted, oyente, tiene la última palabra. Y sí, así, y De así si es. cree o no cree. Sí, y también que lean, es bueno leer Es bueno también, ¿no? leer. Y aprender un poco más, ¿por qué no? Miren, dicen, vamos a seguir con la lectura de este documental. ¿Sí? Dice, el 20 de julio de 1822, el geólogo inglés Gideon Mantell o Montiel, no sé exactamente la pronunciación, descubriría en una de sus expediciones en Lambrogish, Inglaterra, el primer fósil de un dinosaurio. En ese tiempo esa isla de Inglaterra era popular en el siglo XVIII, ¿no? Porque la recolección de fósiles estaba de moda en la sociedad inglesa. Había el rumor de que en esa isla se encontraban fósiles de animales gigantes y se esparció en la sociedad, en el gremio de investigadores. Gideon había escuchado la historia de una niña, de Mary Annick, una niña de 12 años, que en 1811, acompañada de su hermano, encontró el fósil de un cocodrilo gigante. Pero lo que se creía que era un cocodrilo gigante. Entonces, al paso de algunos años, en 1824, el geólogo francés John Cuvier aclararía a Gideon que lo que encontró no pertenecía a ningún animal conocido y que se trataba de un reptil de proporciones gigantescas. Gideon bautizó a aquella criatura como el iguanodón o iguanodonte. Okay. Sin saberlo, Montiel y Cuvier forjaron los cimientos de la paleontología, que es la ciencia que se dedica al estudio de los fósiles. O sea que de ahí hasta la fecha Sí, de ahí surgió todo eso, de ahí empezó. Surgió. En ese tiempo la gente creía, gracias a la Biblia, ¿no?, que el planeta tenía unos cuantos miles de años y no aceptaba las cifras millonarias de años que proponía la paleontología. Entonces ese era el pique desde ese tiempo entre la ciencia y la religión. Que aceptar los dinosaurios era aceptar que no era cierta la historia bíblica. ¿Cómo así? Sí, ¿por qué? Porque la Biblia decía que en 6 días, 7 días, ¿no?, se había hecho el mundo. Uh-huh. Claro, hay que considerar que quizá un día es un periodo de tiempo de millones de años, ¿no?, pero en aquel tiempo ese era el pensamiento imperante. La Tierra era muy joven, según la Biblia. Perdón, estoy incurriendo en el mismo error del programa anterior. Según la religión. Okay. Según la religión, estamos hablando de un planeta que tiene algunos miles de años. Bueno, en ese tiempo se consideraba así. Y aceptar dinosaurios era aceptar que la Tierra tenía millones de años. Ahí empezó el dilema. Por eso surgieron grupos que negaban la existencia de los dinosaurios.